El motivo por el que Ronda Rousey dejó la UFC no fue una derrota, no fue miedo, y tampoco fue una retirada voluntaria como muchos pensaron. Lo que realmente ocurrió fue mucho más oscuro y peligroso de lo que el UFC jamás quiso que el mundo supiera. Detrás de cámaras, lejos de los focos, existe una red de presión corporativa, manipulación mediática y reglas no escritas que determinan quién sube, quién cae y quién es silenciado para siempre. Durante años, Ronda Rousey fue la estrella perfecta del UFC, la cara del negocio, una máquina de dinero diseñada para conquistar al público y expandir el imperio de Dana White. Pero cuando dejó de ser útil para la organización y comenzó a cuestionar decisiones internas, contratos y exigencias que ponían en riesgo su salud e integridad, el mismo sistema que la elevó a la cima empezó a hundirla lentamente. Su salida no fue una casualidad ni un accidente deportivo. Fue una estrategia calculada desde dentro. Hoy vamos a revelar qué ocurrió realmente, quién estaba detrás, y cómo el UFC puede destruir silenciosamente la carrera de cualquier luchador que se atreva a desafiar su autoridad. Bienvenidos al lado oscuro del octágono, donde desvelamos todos esos secretos que este increíble pero aterrador mundo quiere mantener enterrados. Empezamos. Ronda Rousey no nació en la cima. Nació peleando contra la vida desde niña. Llegó al mundo el 1 de febrero de 1987 en California, y desde pequeña tuvo que enfrentar obstáculos que habrían roto a cualquiera. Sufría problemas del habla. No podía formar frases completas hasta los 6 años y era objeto de burlas constantes. Pero lo peor llegó a los 8 años, cuando su padre, tras quedar paralizado por un accidente de trineo y sumido en el dolor físico, tomó la trágica decisión de quitarse la vida. Ese momento marcó a Ronda para siempre, y fue el comienzo de una transformación emocional que definió quién sería en el futuro. Creció con rabia, con dolor, con un fuego interno difícil de controlar, pero también con una determinación que pocos tienen. Su madre, Anne-Marie de Mars, no permitió que su hija se hundiera. Ella misma fue campeona mundial de judo y convirtió el tatami en la escuela de vida de Ronda. Entrenamientos duros, caídas, llantos y repeticiones sin descanso. Ronda aprendió temprano que nadie iba a rescatarla, y que si quería sobrevivir en este mundo, tendría que aprender a luchar. Esa mezcla de tragedia, disciplina extrema y dolor emocional, creó una mentalidad feroz. Antes de entrar al UFC, antes de conquistar el mundo, Ronda Rousey ya era una guerrera. Solo que todavía no lo sabía. El camino de Ronda Rousey hacia la cima empezó mucho antes de que el mundo supiera quién era. Tras años entrenando judo bajo la disciplina casi militar de su madre, logró algo histórico. Se convirtió en la primera mujer estadounidense en ganar una medalla olímpica en judo al conseguir el bronce en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Ese logro la puso en el mapa, pero no le dio estabilidad económica. Terminó trabajando como camarera y durmiendo en su coche mientras buscaba una salida para su vida. Esa salida llegó cuando descubrió las artes marciales mixtas. Ronda se metió en ese mundo sin miedo, con la misma dureza con la que había vivido toda su vida. Desde su debut profesional en 2011, ganó pelea tras pelea en tiempo récord utilizando una llave de brazo tan brutal que se volvió su marca personal. En Strikeforce arrasó con la categoría peso gallo femenino, y su fama comenzó a crecer. Era diferente al resto, agresiva, dominante, auténtica. Los fans la amaban o la odiaban, pero nadie podía ignorarla. Y entonces ocurrió lo impensable. Dana White, presidente del UFC, dijo durante años que las mujeres jamás pelearían en su organización, y sin embargo, en 2012, cambió de opinión. ¿Por qué? Porque Ronda Rousey era imposible de ignorar. Firmó contrato con el UFC, se convirtió en la primera campeona femenina de la historia de la empresa, y debutó en 2013 finalizando a Liz Carmouche por sumisión. Desde entonces, todo cambió. Ronda no era solo una luchadora. Era un fenómeno mundial. Cada pelea era un evento. Cada presentación, un espectáculo. Las revistas querían su imagen, las películas querían su presencia, y el UFC encontró en ella algo más que una atleta, encontró una mina de oro. El éxito de Ronda Rousey no fue casualidad, fue fabricado y amplificado por el UFC. La empresa vio en ella la oportunidad perfecta para expandirse mundialmente y vender una nueva narrativa: la mujer invencible. Con cada victoria rápida, con cada sumisión brutal, su imagen crecía. Pero lo que el público no veía era cómo detrás del escenario todo estaba cuidadosamente controlado. El UFC no solo promocionaba a Ronda,
La moldeaba. Cada aparición en televisión estaba planificada, cada entrevista autorizada, cada patrocinador supervisado. La empresa quería que fuera más que una campeona, quería que fuera una superestrella global que representara su marca. Las revistas empezaron a llamarla la mujer más dura del planeta. Hollywood la invitaba a películas como Los Indestructibles 3 o Rápidos y Furiosos 7, y el UFC explotaba cada segundo de su fama. Pero todo éxito tiene un precio, y el de Ronda fue perder control sobre su propia carrera. Todo estaba bajo contrato, bajo cláusulas, bajo vigilancia constante. Nada podía decirse sin aprobación, nada podía criticarse públicamente. La Ronda auténtica, la que decía lo que pensaba sin miedo, empezó a desaparecer poco a poco detrás de una versión hecha para vender. Hasta que un día esa máscara empezó a romperse. Mientras el mundo veía a Ronda Rousey triunfar, dentro del UFC ya se estaban moviendo piezas mucho más oscuras. A medida que su fama crecía, también lo hacía la presión. Cada pelea era más grande, cada compromiso comercial más exigente. La agenda de Ronda estaba completamente controlada, y el UFC había dejado claro un mensaje: mientras generes dinero, estás arriba, pero si empiezas a cuestionar el sistema, estás fuera. Fue entonces cuando Ronda comenzó a escuchar lo que muchos llaman las reglas no escritas del UFC. No aparecían en contratos, pero todo luchador las conocía. Número 1. Nunca critiques públicamente al UFC ni a sus decisiones. Número 2. Acepta las peleas que te den, cuando te las den y contra quién te las den. Número 3. Jamás rechaces una orden de promoción o patrocinio de la empresa, aunque no estés de acuerdo. Y número 4. Recuerda siempre que nadie es más grande que el UFC. Si te rebelas, te entierran. Estas reglas no oficiales eran un código de silencio. Los luchadores sabían que si no las cumplían podían perder oportunidades, desaparecer de las carteleras importantes o ser reemplazados rápidamente por otro peleador más obediente. En ese momento, Ronda todavía estaba en la cima, y no imaginaba que pronto esas reglas se convertirían en una amenaza directa contra ella. Todavía no sabía que el mayor combate de su carrera no sería dentro del octágono, sino contra el propio sistema del UFC. Todo empezó con cosas pequeñas, detalles que parecían inofensivos, pero que poco a poco comenzaron a incomodar a Ronda Rousey. El UFC le exigía asistir a eventos promocionales incluso cuando estaba lesionada o agotada por los entrenamientos. Le imponían campañas publicitarias que beneficiaban a la empresa, pero no necesariamente a ella. Incluso intentaron obligarla a representar marcas con las que no estaba de acuerdo, y cada vez que intentaba negarse la respuesta era siempre la misma: esto es parte del negocio. Al principio, Ronda intentó cumplir, pero con el tiempo, empezó a notar algo aún más inquietante. Ciertos luchadores recibían tratos preferenciales no por su rendimiento deportivo, sino por lo mucho que cooperaban con las exigencias internas. Peleadores que aceptaban hacer lo que la empresa pedía recibían mejores contratos, más exposición mediática y oportunidades por el título más rápido. En cambio, los que no seguían el juego eran desplazados silenciosamente. Ronda se dio cuenta de que había entrado en un sistema que recompensaba la obediencia y castigaba cualquier señal de rebeldía. Comenzó a hacer preguntas, a cuestionar decisiones, a pedir transparencia. Y ahí fue cuando el ambiente empezó a tensarse. Ya no era solo una atleta, ahora era alguien que cuestionaba, y eso, dentro del UFC, era peligroso. Ronda todavía no lo sabía, pero había pisado un terreno que la empresa no estaba dispuesta a tolerar. El conflicto acababa de comenzar y no había vuelta atrás. El punto de no retorno llegó en 2016, pocos meses después de su primera derrota ante Holly Holm. Ronda estaba intentando recuperarse física y mentalmente cuando fue llamada a una reunión privada con ejecutivos del UFC. Oficialmente, aquella reunión era para alinear objetivos de carrera, pero Ronda pronto entendió que no era una invitación, sino una advertencia disfrazada. En esa sala, 3 cosas quedaron claras. Primero, querían que se sometiera completamente a las decisiones comerciales de la empresa. Segundo, le remarcaron que su imagen pública pertenecía al UFC, no a ella. Y tercero, la empresa esperaba que dejara de cuestionar los acuerdos de patrocinio y simplemente obedeciera. Fue en esa reunión donde se habló de nuevas cláusulas contractuales relacionadas con patrocinadores específicos y apariciones públicas obligatorias. No importaba si ella tenía acuerdos personales con marcas distintas. El mensaje era claro:
El negocio del UFC siempre iba primero. Cuando Ronda se negó a aceptar ciertas condiciones, la presión aumentó. Según fuentes cercanas, uno de los ejecutivos llegó a decirle directamente que su carrera dependía de su colaboración con la empresa. Antes de salir de la sala, Ronda lo entendió todo. Ya no era una campeona para el UFC, era un activo comercial que debían controlar. Ese día, por primera vez, Ronda sintió que su futuro dentro de la empresa estaba en peligro, no por sus resultados deportivos, sino por atreverse a pensar por sí misma. Después de aquella reunión, el trato hacia Ronda Rousey empezó a cambiar lentamente, casi de forma imperceptible para el público, pero muy evidente para ella. Fue entonces cuando descubrió lo que muchos peleadores llaman los castigos silenciosos del UFC. No hay advertencias escritas ni sanciones oficiales, todo se hace de forma discreta. Si alguien cuestiona las órdenes de la empresa, empieza a pagar el precio sin saberlo. A Ronda comenzaron a limitarle el acceso a ciertos medios de comunicación. Algunas entrevistas pactadas eran canceladas sin explicación, y eventos promocionales donde históricamente había sido la figura principal, empezaron a dárselos a otras luchadoras. Su nombre ya no aparecía tanto en las publicaciones del UFC y eso era extraño, porque seguía siendo una de las estrellas más grandes de la compañía. Además, comenzaron a modificar su agenda de forma repentina, imponiéndole compromisos a último momento que dificultaban su preparación. Incluso su equipo denunció que ciertas decisiones médicas y logísticas se retrasaban deliberadamente. No era un ataque frontal, era algo peor. Era una guerra psicológica para agotar su resistencia y empujarla hacia la obediencia. Y como si eso fuera poco, algunos rumores sobre su actitud un problema, y dentro del UFC, los problemas se eliminan. Pero lo peor todavía estaba por llegar. El 30 de diciembre de 2016, Ronda Rousey regresó al octágono para enfrentar a Amanda Nunes en UFC 207. Oficialmente era presentada como la gran vuelta de la campeona, el camino de redención tras su derrota con Holly Holm. Pero en realidad, ese combate fue otra pieza dentro de un plan silencioso que ya estaba en marcha. Algo no cuadraba desde el principio. Para empezar, Ronda no dio entrevistas durante la promoción del evento, algo totalmente extraño para una figura tan mediática como ella. La versión oficial decía que prefería concentrarse, pero la verdad es que la empresa controló totalmente su aparición pública para evitar preguntas incómodas sobre los conflictos internos que ya llevaba con el UFC. En las semanas previas a la pelea, su equipo afirmó que la promoción del evento estaba claramente inclinada hacia Amanda Nunes, lo cual era sospechoso viniendo de una empresa que siempre había vendido a Ronda como su máximo producto. Era como si ya no estuvieran interesados en proteger su imagen. Y entonces llegó la pelea. 48 segundos. Eso fue todo lo que necesitó Amanda Nunes para destruir cualquier esperanza de regreso. Lo que muchos no saben es que Ronda llegó a ese combate en medio de una presión extrema, no solo deportiva, sino también psicológica. El UFC prácticamente la había obligado a volver cuanto antes, aun cuando no estaba mentalmente recuperada, porque todavía generaba millones. Para la empresa daba igual si estaba lista o no. Lo único importante era exprimir hasta el final lo que quedaba de su nombre. Y cuando cayó, en lugar de protegerla como lo habían hecho siempre, la dejaron caer. Más que una derrota deportiva, fue una ejecución pública. Era el mensaje definitivo: si no obedeces al sistema, el sistema te destruye. Y ese fue el principio de su final dentro del UFC. Después de la derrota con Amanda Nunes, el silencio se apoderó del entorno de Ronda Rousey. No hubo rueda de prensa, no hubo declaraciones oficiales, no hubo despedida. La mujer que había sido el rostro del UFC, la misma que había construido la división femenina y generado millones para la empresa, desapareció sin explicación. Lo que el público no sabía era que ese silencio no fue una decisión emocional, fue parte de una estrategia. A Ronda la querían fuera sin hacer ruido. El UFC no quería una ruptura pública, no quería polémica, no quería que se hablara de conflictos internos. Preferían que la gente creyera que simplemente se retiró porque ya no era la misma. Pero detrás de escena, Ronda empezó a recibir ofertas de pelea muy por debajo de su nivel, con condiciones contractuales inaceptables y cláusulas abusivas que buscaban controlar cada aspecto de su vida. Era una trampa. Si aceptaba, quedaría sometida para siempre. Si rechazaba, la harían ver como que ya no quería competir.
A la vez, la empresa comenzó a eliminar poco a poco su presencia mediática, dejaron de mencionarla en futuras carteleras, la apartaron de las discusiones deportivas, y el UFC comenzó a mover a Amanda Nunes como su nuevo proyecto estelar. Fue como si Ronda hubiera dejado de existir de un día para otro. Ni siquiera Dana White, quien había dicho públicamente que ella era como familia, salió a defenderla o explicar su ausencia. La realidad era simple. La estaban empujando hacia la salida sin permitirle contar su versión. Y eso, para alguien como Ronda, era una declaración de guerra. Durante meses, Ronda Rousey guardó silencio. Muchos creían que estaba derrotada emocionalmente y que nunca volvería a hablar de su salida del UFC. Pero estaban equivocados. Cuando finalmente decidió romper el silencio, no lo hizo para hablar de derrotas ni para buscar compasión. Lo hizo para exponer lo que nadie dentro del deporte quería admitir públicamente. El UFC opera bajo un sistema de control absoluto. En una entrevista que pocos medios se atrevieron a difundir completa, Ronda explicó que dentro del UFC existen reglas no escritas que todos los peleadores conocen. Afirmó que si te alineas con los intereses de la empresa, recibes mejores contratos, más promoción, más oportunidades y protección mediática. Pero si te atreves a cuestionar algo, si dices no a un patrocinador impuesto, o si decides pensar por ti mismo, empiezan las represalias invisibles. Según Ronda, el UFC manipula narrativas, influye en rankings, presiona a peleadores lesionados para competir, y utiliza contratos diseñados para forzar obediencia. Declaró también que varias veces fue obligada a competir estando físicamente mal, y que, si no aceptaba, su carrera corría riesgo. Pero lo más grave fue cuando dijo que la empresa tenía la capacidad de enterrar a cualquier peleador que no se comportara como ellos querían. No con despidos directos, sino con algo mucho más calculado, destruyendo su reputación para que nadie más quisiera contratarlo. Sus palabras fueron claras y contundentes cuando dijo: dentro del UFC, no eres un atleta, eres un producto, y cuando ya no les sirves, te tiran y buscan otro. Esa declaración cambió todo. Ya no era un simple conflicto personal, era una denuncia contra el sistema entero del UFC. La historia de Ronda Rousey no es solo la caída de una campeona, es la prueba de que en el mundo del UFC el talento no es lo único que decide tu destino. Hay decisiones que se toman lejos del octágono, decisiones basadas en dinero, intereses corporativos y control absoluto. Ronda fue utilizada mientras era rentable y descartada cuando empezó a pensar por sí misma. Su salida no fue un retiro voluntario, fue una expulsión silenciosa disfrazada de abandono. Y aunque hoy muchos intentan reducir su legado a 2 derrotas, lo cierto es que fue la mujer que abrió las puertas para todas las peleadoras que hoy compiten. Ella cambió el deporte para siempre, y por eso su historia merece ser contada completa, con luces y sombras. Pero ahora la pregunta es: si esto pudieron hacerlo con la peleadora más famosa del mundo, ¿qué no habrán hecho con quienes no tenían voz? En el lado oscuro del octágono, aún quedan muchos secretos por revelar, porque este deporte no es solo sangre, sudor y gloria, también es poder, manipulación y silencios comprados. Y aquí vamos a contarlo todo. Nos vemos en el